una persona. No hay problema. Justamente vamos a terminar de hacer esto, lo de la estructura del sujeto, chicos, ¿ya? A ver. Voy a tratar de ser súper breve. Ya vamos a hacer solo un ejercicio nomás. A ver. Acá nos hemos quedado en el objeto indirecto. Vamos a hacer esto. Acá nos vamos a continuar, ¿ya? El atributo. El atributo ya lo hemos hecho. Vamos a hacer solo un ejemplo, jóvenes, ¿ya? Un ejemplito nomás. El atributo es un complemento del núcleo de predicado que solo lo vamos a encontrar en un tipo de oración. En una oración con predicado nominal. Una oración con predicado nominal es aquella donde el verbo, el núcleo del predicado es un verbo y es un verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar. Los verbos copulativos sirven de nexo entre el atributo. Para que exista un verbo copulativo tiene que haber un atributo. Y un atributo justamente es un adjetivo. Un adjetivo, un sustantivo o un grupo nominal que justamente tenga esa característica atributiva. ¿Ya? La neblina parece blanca y transparente. Parece es un verbo conjugado, núcleo del predicado. ¿Qué parece blanca y transparente? La neblina. La neblina pasaría a ser sujeto y esto es predicado. Acá tenemos al sujeto y el predicado. ¿Qué parece blanca y transparente? Neblina. Neblina, núcleo del sujeto, la modificador directo. Blanca y transparente son adjetivos, para comenzar. Y parece es un verbo y es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer. Por lo tanto, esto es un atributo. ¿Ya? Porque blanca y transparente son adjetivos. Adjetivos del núcleo del sujeto, de neblina. Neblina blanca, neblina transparente. Unita más. Muy altas son esas verjas. Son es verbo, núcleo del predicado. ¿Qué son muy altas? Esas verjas. Sujeto y todo esto es predicado. Predicado, sujeto. ¿Qué son muy altas? Verjas. Verjas, núcleo del sujeto, esas modificador directo. Muy altas es una locución adjetiva, por lo tanto es un atributo. Altas es adjetivo, muy es un adverbio. Locución adjetiva. Ahí nos quedamos. Ya vamos a hacer solo pocos ejemplos. El predicativo es un modificador bivalente, ¿sí? Es un complemento del núcleo predicado que es un modificador bivalente porque modifica dos elementos a la vez. El predicativo también es un adjetivo, porque justamente nos brinda información muy similar a la del atributo, o sea, nos brinda información sobre propiedades, cualidades, características, lo que hace un adjetivo. Pero para encontrar un predicativo, el verbo tiene que ser un verbo no copulativo. Los verbos no copulativos expresan acciones y procesos, ¿ah? El atributo, que es un adjetivo, el verbo es copulativo. Acá no, acá el verbo es un predicativo. Dentro de los predicativos tenemos el predicativo subjetivo y el predicativo objetivo. Empecemos con el predicativo subjetivo. El predicativo subjetivo va a ser aquel predicativo que modifica al verbo y modifica al sustantivo, que es el núcleo del sujeto. ¿Sí? Aquel comerciante de mi barrio llegó cansado. Llegó es un verbo, núcleo del predicado. ¿Quién llegó cansado? Aquel comerciante de mi barrio. ¿Qué se dice? Pues bueno, ha llegado cansado. ¿Quién llegó cansado? Comerciante, núcleo del sujeto, aquel modificador directo de mi barrio, la preposición de modificador indirecto. Cansado es un adjetivo. Llegó es un verbo y es un verbo predicativo. Por lo tanto, cansado, que es adjetivo, es predicativo. Ahora, profesor, ¿y ese predicativo, qué tipo de predicativo es? En primer lugar, cansado modifica la acción verbal y modifica al núcleo del sujeto, ¿no? Porque cansado es una característica de comerciante, comerciante cansado. Por lo tanto, este predicativo es un predicativo subjetivo. El predicativo objetivo va a ser aquel predicativo que modifica al verbo y modifica al sustantivo que se encuentra en el objeto directo. O sea, para encontrar un predicativo objetivo tiene que haber un objeto directo. El amable señor encontró triste a tu amiga. Encontró verbo núcleo del predicado. ¿Quién encontró? El amable señor. ¿Qué se dice? Que encontró triste a tu amiga. Sujeto, predicado. ¿Quién encontró? Señor. Señor, núcleo del sujeto, amable, modificador directo, el modificador directo.
Triste es un adjetivo y encontró es un verbo predicativo, por lo tanto, triste es predicativo. ¿A quién encontró? A tu amiga. Puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto. ¿A quién encontró? Para tu amiga, no. Lo repaso por un pronombre. ¿Le encontró triste? No, es la encontró triste. Allá, objeto directo. ¿Ya? Ahora veamos. El triste modifica el verbo y ahora esta característica de triste, ¿a quién le corresponde? ¿A señor o amiga? Profesor, el amable señor triste no. Quien está triste es la amiga. Triste amiga. Entonces está modificando al objeto directo. Este predicativo es un predicativo objetivo. ¿Por qué modifica al objeto directo? Obviamente el sustantivo del objeto directo. ¿Ya? Vamos a hacer solo un ejemplito, chicos. El postulante de medicina egresó muy contento de la entrevista. Egresó es un verbo núcleo del predicado. ¿Quién egresó? El postulante de medicina. ¿Qué se dice? Bueno, que ha egresado muy contento. Sujeto, predicado. ¿Quién egresó? Postulante. Postulante, núcleo del sujeto, el modificador directo. De medicina es una preposición. Encabeza el modificador indirecto. Muy contento es una locución adjetiva, egresó es un verbo predicativo, por lo tanto, esto es un predicativo. ¿De dónde? De la entrevista. Complemento circunstancial de lugar. Ahora, muy contento es característica de quién? Postulante contento, postulante muy contento, es un predicativo subjetivo. ¿Ya? Predicativo subjetivo. El agente. El agente es un complemento del núcleo del predicado que solo lo vamos a encontrar en las oraciones en voz pasiva. Y ya hemos hecho ese tema. Las oraciones en voz pasiva tienen un verbo en voz pasiva. Los verbos en voz pasiva son dos palabras, un verbo auxiliar más un verboide participio que tiene la terminación ado, ido. Las oraciones en voz pasiva, el sujeto sufre la acción verbal. Y si es que el verbo está en voz pasiva, encontramos al agente. Y si es que justamente el verbo está en voz pasiva, podemos preguntar por quién, por quiénes. Y la respuesta va a estar encabezada por la preposición por y nos va a indicar quién realiza la acción verbal. ¿Mm? ¿Quién realiza la acción verbal? Veamos. La teoría de la relatividad fue analizada por el estudiante. Dos palabritas, un verbo auxiliar y un participio ada, ¿no? Núcleo del predicado. ¿Qué fue analizada por el estudiante? La teoría de la relatividad. ¿Qué se dice que fue analizada por el estudiante? Sujeto, predicado. ¿Ya? ¿Qué fue analizada? Teoría. Teoría, núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto. ¿Por quién fue analizada? Por el estudiante. Agente. Ahora analicemos. Fue analizada, la acción de analizar la está realizando el estudiante y el estudiante está en el predicado. Y vemos claramente que la acción verbal recae en el sujeto. Una oración en voz pasiva, ¿ya? En voz pasiva. Agente. A ver ustedes, por favor, me responden, ¿ya? El sacerdote caminó por el sendero del bien. Caminó es un verbo núcleo del predicado. ¿Quién caminó? El sacerdote. ¿Qué se dice? Que caminó. Entonces, esto es sujeto y esto es predicado, chicos. ¿Quién caminó? Sacerdote, núcleo del sujeto, modificador directo, el por. ¿Esa gente sí o no? Eso que he dejado subrayado, por ese dedo lo es bien. ¿Esa gente sí o no? 5 segundos. ¿Ok? ¿Me están escuchando, chicos? Bueno, creo que ustedes son los callados. Bueno, obviamente que no, ¿no? Porque para comenzar el verbo está en voz activa. El sacerdote está realizando la acción verbal. Es una oración en voz activa. ¿Por dónde caminó el sacerdote? Por el sendero del bien. Es un complemento circunstancial del lugar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no porque encontrar un por es agente, ¿ya? El verbo tiene que estar en voz pasiva. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño receso para que me respondan las preguntas, chicos. Cerramos esto.
Si bien no me equivoco, hemos hecho 10 preguntas. Hemos llegado hasta la 20, si bien no me equivoco. Por favor, hágame recordar, ¿en qué pregunta nos hemos quedado con ustedes? Como son un poco callados, yo asumo que nos hemos quedado en la 20. Si no es así, por favor, corríjanme. Nos hemos quedado en la pregunta 20, Arenita. Gracias, Arenita. Entonces, continuemos. 20. 20 segundos para responder la pregunta 20. 5 respuestas y lo resolvemos. Hagamos 10 por lo menos para luego hacer circunstanciales. 20 segundos, chicos. Marca la oración que presente un sustantivo en el sujeto. O sea, tiene que ser un sujeto expreso. ¿Qué haremos? Sujeto tácito. Habrá oración unimembre. A los estudiantes les preocupa verbo. ¿Qué les preocupa a los estudiantes? El examen. El examen es sujeto. Examen es el núcleo del sujeto y es un sustantivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, casita. Muy bien, chicos. Muy bien con la C. Vamos con la 21 ahora. 21. Muy bien. Señala la oración que presente predicado nominal. El predicado nominal, haciendo un poco de memoria, ustedes saben que el predicado nominal es aquel predicado en el cual el núcleo del predicado es un verbo copulativo, o es un sustantivo o un adjetivo. María Fernanda juega es un verbo predicativo, predicado verbal. Escribió es un verbo predicativo, predicado verbal. Parece es un verbo copulativo, ser, estar, parecer. Por lo tanto, parece buena gente, predicado nominal. La respuesta correcta es la C, casita. Casita, muy bien. 22. Pregunta número 22. Muy bien, Ariana Valeria. Vamos. Está lloviendo, oye, sigue lloviendo. Wow. Ana Paula Istaña. Vamos a ver. Señala la oración que presente predicado verbal. El predicado verbal es aquel predicado en el cual el núcleo del predicado es un verbo predicativo o no copulativo. Estuvo es un verbo copulativo, parecía es un verbo copulativo, estaba es un verbo copulativo, será es un verbo copulativo, regaló no. Regalar, ¿no? Justamente es un verbo no copulativo. Por lo tanto, lo regaló es un predicado verbal. La respuesta correcta es la E. Muy bien. 23.
en la oración presenta. A ver, esta es la oración. ¿Pero qué nos pide las alternativas? Predicado nominal y verbal. Bueno, granizada destruye cultivos en Cusco. Destruye es el verbo y es un verbo no copulativo. ¿Qué destruye cultivos en el Cusco? Granizada, granizada, sujeto. Destruye vendría a ser el predicado. Destruye cultivos en el Cusco. Y es un predicado verbal. ¿Por qué? Porque destruye es un verbo no copulativo. ¿Ya? Entonces, la C, predicado verbal porque es un verbo impersonal, no. La D, predicado verbal porque es un verbo personal, sí. ¿Por qué? Porque acá hay sujeto. ¿Ya? Acá tenemos un sujeto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La D de Doritos. La D de Doritos, chicos. 24. 24, 24, 24. Muy bien, ya me están dejando las respuestas. Vamos a hacerlo juntos la 24, ¿ya? Señale la alternativa que presente oraciones con predicados nominales y al menos uno con núcleo nominal. Pues nos dice que va a haber dos predicados nominales en los cuales los verbos son verbos copulativos, pero uno de ellos tiene que ser el núcleo, perdón, un núcleo nominal, o sea, su núcleo tiene que ser un sustantivo o un adjetivo. ¿Sí? Vamos en la pregunta, en la alternativa A. Miguel es médico y Carolina cantante. Es un verbo copulativo, por lo tanto, es médico, es un predicado nominal. Carolina cantante. Carolina cantante es una proposición principal también, pero hay un verbo implícito. Carolina es cantante. Por lo tanto, cantante es núcleo del predicado nominal y es un núcleo nominal, ¿no? Entonces, acá encontramos justamente lo que nos pide. La A, la respuesta correcta, chicos. Muy bien. La 25 también ya la hemos hecho e indicamos que la respuesta correcta es la A. Y nos pasamos a la 26. 26. Una oración no presenta objeto directo, no tiene. Ayer me llegaron noticias del extranjero. ¿Qué me llegaron ayer? Noticias del extranjero, sujeto, me, objeto directo. El gerente llamó. ¿A quién llamó? A la secretaria. Puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto, corroborémonos. La secretaria fue llamado por el gerente, objeto directo. Y pasa a ser sujeto en una oración en voz pasiva, objeto directo. Muchas mujeres siguen la moda. ¿Qué siguen muchas mujeres? La moda, objeto directo. A mí nadie me toma el pelo sujeto. ¿A quién? A mí, objeto indirecto, me, objeto directo. Pronto regresaré a mi pueblo. Regresaré, núcleo del predicado. ¿Cuándo? Pronto. ¿A dónde? A mi pueblo. Acá no hay objeto directo, son circunstanciales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. 27. 27, 27, 27, 27. 27, chicocos.
Una oración no presenta objeto indirecto. Me pusieron una papeleta. Me pusieron, ¿a quién? A mí. Me, objeto indirecto. Llamaron, ¿a quién? A mí. ¿Quiénes? Ellos. Ellos me llamaron a mí. Yo fui llamado por ellos. Ah, ya. Este me no puede ser objeto indirecto, es objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. Lo mismo, me gustan las fresas, lo mismo, lo objeto directo, me objeto indirecto, la objeto directo, me objeto indirecto. En la respuesta, en la alternativa B, no hay objeto indirecto. Me es objeto directo. ¿Ya? 28. Realice el análisis sintáctico del predicado. A nuestros amigos regalaremos entradas, regalaremos el verbo. ¿Quién es nosotros? Sujeto tácito. ¿Qué es lo que regalaremos? Entradas, objeto directo. ¿A quiénes regalaremos? A nuestros amigos. Objeto indirecto, núcleo del predicado, objeto directo. La respuesta correcta es la A. La A, la respuesta correcta. Bien. 29. Realiza el análisis sintáctico del predicado de la siguiente oración. Tú me embriagaste con tus besos. Embriagaste vendría a ser el verbo, ¿no? ¿Quién tú? Ahora, me embriagaste con tus besos vendría a ser el predicado, ¿ya? ¿Qué es lo que? Me embriagaste, no. ¿Quién? ¿Sí? ¿Con qué me embriagaste? Con tus besos. Bueno, si es con qué, tendría que ser un complemento circunstancial de instrumento, ¿ya? Ahora, me es objeto directo. Me. ¿A quién embriagaste con tus besos? A mí. A mí soy yo. Yo. Pasamos a ver a oración en voz pasiva. Yo fui embriagado por ti con tus besos. ¿Sí? Vemos claramente que me es objeto, en este caso, objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. Objeto directo, núcleo del predicado, complemento circunstancial de instrumento. La E. La E es la respuesta correcta. 30. Una más, chicos. Una preguntita más y vamos a hacer la última parte que me está faltando del circunstancial. Eso lo hago rápido. Realice el análisis sintáctico de la siguiente oración. Se los vendió. ¿Quién? Él se los vendió. Ella se los vendió. Vendió vendría a ser el núcleo del predicado. Lolo las, objeto directo. Se, por lo tanto, objeto indirecto.
C, objeto indirecto. Los, objeto directo, vendió, núcleo del predicado. La respuesta correcta es la C. La C es la respuesta correcta. Muy bien. Voy a terminar con esta última parte que nos falta, ¿ya? Los complementos circunstanciales justamente son este complemento que nos brinda información sobre las circunstancias en las cuales la acción del verbo se va a realizar. Y los complementos circunstanciales no son otra cosa que pueden ser adverbios. Adverbios, locuciones adverbiales, sintagmas adverbiales. Al igual que encontrábamos los adverbios aplicando preguntas, vamos a encontrar también los complementos circunstanciales. El complemento circunstancial de modo responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? Más el verbo y la respuesta me debe brindar información acerca de la manera en la cual la acción del verbo se va a realizar. Las de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Más el verbo y la respuesta me brinda información acerca del momento en la cual la acción del verbo se va a realizar. Las del lugar responden a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde más el verbo? Y la respuesta me brinda información sobre la ubicación espacial o lugar donde la cual la acción verbal se realiza. Las de cantidad responden a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto más el verbo? Y la respuesta me brinda información cuantitativa de la acción verbal. Las de instrumento responden a la pregunta ¿con qué? Y la respuesta me brinda información acerca del objeto o instrumento con la cual la acción del verbo se va a realizar. Las de compañía responden a la pregunta ¿con quién? Más el verbo y la respuesta justamente me señala a alguien, me designa a alguien, ¿no? Que acompaña al sujeto que realiza la acción verbal. Las de tema responden a la pregunta sobre qué más el verbo y la respuesta justamente me brinda información acerca del tema del asunto del cual trata o alude la acción verbal. Las de causa responden a la pregunta por qué más el verbo y la respuesta me brinda información acerca de las razones, motivos por las causas por las cuales se va a realizar la acción verbal. Las de finalidad responden a la pregunta ¿para qué? Más el verbo y la respuesta me brinda información acerca del objetivo, finalidad, por la cual la acción del verbo se va a realizar. Y las de duda expresan incertidumbre. ¿No? Las de duda expresan incertidumbre. Ella busca revistas en la biblioteca. Busca es un verbo núcleo del predicado. ¿Quién busca? Ella. Ella es sujeto y todo esto es predicado. Entonces acá encontramos al sujeto y esto es el predicado. Ella es pronombre núcleo del sujeto. ¿Qué es lo que busca? Revistas. Revistas, objeto directo. ¿Dónde busca revistas? ¿Dónde se realiza la acción verbal? En la biblioteca. Complemento circunstancial de lugar. A los estudiantes, el rector envió las entradas el mes pasado. Envió es un verbo conjugado núcleo del predicado. ¿Quién envió? El rector. ¿Qué se dice del rector? Que bueno, ha enviado, ¿no? Entonces, acá encontramos al sujeto y esto es el predicado. Rector, núcleo del sujeto, el modificador directo. ¿Qué envió? ¿Qué es lo que envió el rector? Las entradas. Objeto directo. ¿A quién envió? A los estudiantes. Objeto indirecto. ¿Cuándo envió? ¿Cuándo se realizó la acción verbal? El mes pasado. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Mm? Lo ampallaron ayer por la tarde en un programa televisivo. Ampallar un verbo, núcleo del predicado. ¿Quiénes? Ellos, ¿no? Ellas, sujeto tácito. Todo predicado. Todo predicado. Predicado. Lolo, Lalas, objeto directo. ¿Cuándo lo ampallaron? Ayer por la tarde. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde lo ampallaron? En un programa televisivo. Complemento circunstancial del lugar. Las aves migratorias vuelan mucho en el cielo oscuro. Vuelan es un verbo. Núcleo del predicado. ¿Quiénes vuelan? Las aves migratorias. ¿Qué se dice? Que bueno, vuelan. Sujeto, predicado.
Sujeto, predicado, ¿ya? Bueno, chicos, disculpen. A ver, las aves. ¿Quiénes vuelan? Aves. Aves es núcleo del sujeto. Las es modificador directo. Migratorias, modificador directo. ¿Cuánto vuelan? ¿Cuánto vuelan? Vuelan mucho, vuelan. Sí está mi audio, ¿no? A ver. Mucho es un complemento circunstancial de cantidad. ¿Dónde vuelan? En el cielo oscuro. Complemento circunstancial de lugar. La policía lo observaba por la tarde con sus colegas. Observaba es un verbo núcleo del predicado. ¿Quién lo observaba? La policía. ¿Qué se dice? Que lo observaba. Y vamos a arreglarlo esto, ¿eh? Sujeto, predicado. ¿Quién lo observaba? Policía. Policía, núcleo del sujeto, la, modificador directo. Lolo, lalas, objeto directo. ¿Cuándo lo observaba? Por la tarde. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Con quién lo observaba? Con sus colegas. ¿Con quién? Complemento circunstancial de compañía. Él viajará bastante para olvidar su dolor. Viajará es un verbo, núcleo del predicado. Bueno, ¿quién? Él. ¿Qué se dice? Que viajará. Sujeto, predicado. El pronombre, núcleo del sujeto. ¿Cuánto viajará? Bastante. Complemento circunstancial de cantidad. ¿Para qué viajará? Para olvidar su dolor. Complemento circunstancial de finalidad. ¿Sí? Finalidad. El ingeniero de la obra lo estudió demasiado en el terreno. Estudió es un verbo, núcleo del predicado, chicos. ¿Quién? El ingeniero de la obra. ¿Qué se dice que lo estudió? Sujeto, predicado. ¿Quién lo estudió? Ingeniero. Ingeniero, núcleo del sujeto, el modificador directo de la obra, modificador indirecto. Lolo, lalas, objeto directo. ¿Cuánto lo estudió? Demasiado. Complemento circunstancial de cantidad. ¿Dónde lo estudió? En el terreno. Complemento circunstancial de lugar. Viene por costumbre aquel curioso jugador. Viene de venir, núcleo del predicado. ¿Quién viene? Aquel curioso jugador. Predicado, sujeto. ¿Quién viene? Jugador. Jugador, núcleo del sujeto, aquel modificador directo, modificador directo. ¿Por qué viene? Por costumbre. Complemento circunstancial de causa. De causa. ¿Ya? El investigador con algarabía viajó para aprender física. Viajó verbo, núcleo del predicado. ¿Quién? El investigador con algarabía. Viajó, todo esto es predicado. Entonces, sujeto, predicado. ¿Quién viajó? Investigador. Núcleo del sujeto, el modificador directo, con algarabía una preposición con, modificador indirecto. ¿Para qué viajó? Para olvidar, pero perdón, para aprender física. Complemento circunstancial de finalidad. 5 postulantes del CEPRUNZA irán con sus amigos. Irán verbo, núcleo del predicado. ¿Quiénes? 5 postulantes del CEPRUNZA. ¿Qué se dice? Que es bueno, van a ir, ¿no? Entonces, esto es sujeto y esto es predicado. ¿Quiénes irán? Postulantes, núcleo del sujeto, 5 modificador directo, acá tenemos una preposición, modificador indirecto. ¿Con quiénes irán? Con sus amigos.
complemento circunstancial de compañía. Mi hermano de Caima, Raúl, lo partió con el hacha. Partió es un verbo, núcleo del predicado. ¿Quién lo partió? Mi hermano Raúl. Mi hermano Raúl de, a ver, mi hermano de Caima, Raúl, perdón. Esto de acá. Sujeto, predicado. ¿Quién lo partió? Hermano. Hermano es un sustantivo núcleo del sujeto, ¿no? No es Raúl, sino es hermano. Mi modificador directo, de Caima, modificador indirecto. Raúl está especificando de todos mis hermanos, de todos los hermanos, me refiero a Raúl. Aposición, no va encerrado entre comas, especificativa, ¿ya? Aposición especificativa. Lolo, lalas, ya hemos indicado que siempre es objeto directo. ¿Con qué lo partió? ¿Con qué objeto? ¿Con qué instrumento? Con el hacha. Complemento circunstancial de instrumento. ¿Ya? Quizá regrese mañana a estas instalaciones. Regrese verbo, núcleo del predicado. ¿Quién yo? Sujeto tácito. Todo esto pasaría a ser predicado. Predicado. Quizá. Complemento circunstancial de duda. ¿Cuándo? Quizá regrese. Mañana. Mañana es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Perdón, ¿a dónde? A estas instalaciones. Complemento circunstancial de lugar, ¿ya? Del lugar, chicos. Muy bien. Yo creo que queda claro con esto de los circunstanciales, con todos los ejercicios que acabo de hacer. No creo que haya ningún tipo de duda. Bueno, chicos, terminamos esta parte. Por favor, ya ustedes con calma terminen de hacerlo de la practiquita. Nos hemos quedado en la pregunta 30. Ya no falta mucho. Bueno, me despido de ustedes, chicos. Cuídense mucho. Así es que revisen también en el Classroom. Ahí he dejado todos los resúmenes de esta semana. Denle una leidita a repasar, porque ya el tiempo también está por finiquitar. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señoritas. Chao, Jonathan. Nos vemos. Chao, Mayra. Chao, Jonathan. Chao.